Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy es viernes y siempre es de agradecer que la semana vaya pasando, aunque sí es cierto que el fin de semana hacemos lo mismo que el resto de los días. Pero bueno, ahí estamos. Estamos en Biocambio y vamos a saludar a Diego Ortiz. Diego Ortiz, buenos días. Y feliz no cumpleaños. Y feliz no cumpleaños. Igualmente te deseo, igualmente te deseo. ¿Qué tal por Madrid? ¿Qué tal por el Club Argo? ¿Qué tal por la taberna de Santa Ana? Se habla de que hay mucho extranjero por allí, la gente está enfadada porque nosotros no nos podemos mover y en cambio los extranjeros sí. ¿Notas tú que por allí, por el centro de Madrid, por la plaza de Santa Ana, hay más extranjeros de lo habitual? Vamos a ver, hay extranjeros, efectivamente es un dislate y una incongruencia lo que está ocurriendo y el mal diseño de normativas y la disfunción que están generando y el daño que están creando a todo el mundo. Por ejemplo, estamos hablando de la oleada de franceses. Hay 2 vuelos diarios, con lo cual no hay tanto francés. Uh-huh. Por un lado, vienen con PCR hecho obligatoriamente, no porque se lo exijamos nosotros, sino porque se lo exige la compañía para volar, tanto de entrada como de salida. Pues menos y mal. es PCR. Uh-huh. Yo la semana pasada tuve a 4 franceses aquí trabajando por un tema de localizaciones. Uh-huh. Y antes de volar tuvieron que hacerse el preceptivo PCR con la consiguiente estafa, claro, de los laboratorios. Sí, claro. Que sobreinflan los precios porque no todo el mundo rema a favor de corrientes, sino que algunos reman a favor de sus intereses, pero bueno. Y los franceses que hay, lo que ocurre es que se están dejando notar. Uh-huh. Vienen franceses con poder adquisitivo alto, jóvenes, o sea, lo que diríamos niños pijos. Uh-huh. Vienen de cachondeo y entonces les vemos. En muchos casos están de cachondeo por la calle y eso inmediatamente permite un tipo de fotografías alarmistas que son las que luego terminamos viendo con la complicidad de los medios de comunicación en los telediarios. Pero la realidad es que no son tantos, sí se les ve, es verdad. La mayor parte se comportan. Uh-huh. Las personas que no se comportan y que hacen fiestas y que están en la calle saltándose las normas, uh-huh, pues deben ser controlados por la policía. No, para eso está. Pero es absolutamente injusta la situación porque seguimos teniendo una desastrosa normativa en torno al coronavirus y con unos desajustes gigantescos. Pero en fin, ahí estamos. Pues imagínate que Madrid de alguna forma mantiene la hostelería abierta. Si te cuento lo de aquí es absolutamente dramático, pero dramático. ¿La terraza qué tal? ¿Va bien? La terraza bien ambientada cuando el buen tiempo acompaña un poco, pues lógicamente la terraza se ambienta, pero que nadie piense que nos estamos salvando. No. Estamos más aliviados que otros sitios. Sí. Pero no nos estamos salvando y se va a ver en las cifras, porque seguimos al 50% de la ocupación y la gente tiene que entender que el coste de un local con una terraza en una zona pues que tiene una cierta afluencia es mucho más alto. Uh-huh. Entonces, cuando estás al 50%, aunque veas ambiente, verás ese ambiente. Entonces, pero las cifras a final de mes no funcionan. No salen. Que se agradece gestualmente, claro que se agradece. Que los madrileños lo agradecen, claro que lo agradecemos. Que la hostelería sobrevive un poquito mejor y tardará un poquito más en caer, pues claro. Pero siguen faltando los elementos fundamentales. Es previsión clínica, vacunación, sigue faltando todo lo que no son prohibiciones. Uh-huh. Todo lo que están haciendo las administraciones, incluida la vuestra de Castilla y León, uh-huh, las de todos los lados es hacer mal sus deberes. Uh-huh. Entonces, ni test, ni vacunas, ni rastreos, ni rastreadores y trazabilidad de los focos, ni por supuesto una normativa coordinada y coherente, y entonces a base de prohibir y prohibir, pues no se resuelven las cifras. Uh-huh, uh-huh. Ya está ahí. Y fíjate que llevamos un año y estamos en la misma situación. Prohibiciones y pocas medidas que sirvan para algo más que eso, que prohibir.
Y se nos olvida algo, porque seguimos teniendo una especie de actuación incongruente. Se nos olvida lo que dicen todos los epidemiólogos. Solo se consigue resolver la situación cuando la suficiente gente o la ha pasado o está vacunada, de manera que es inmune por una razón u otra a la enfermedad. Cuando estamos reduciendo otra vez los focos de contagio a lo bestia, nos alejamos de la tasa de inmunidad. Esa tasa de inmunidad, como no son capaces de suministrarla con vacunas, pues tenemos que cogerla con contagio. Pero si reducimos la tasa, pues nos alejamos de esa cifra de rebaño que siempre comentamos, con lo cual volvemos a hacer el yo-yo y volveremos a una cuarta ola. Yo me temo que la cuarta ola, de hecho, incluso hoy te das cuenta, el descenso de la incidencia acumulada, pues ha estado bajando y ahora está ahí, que casi está empezando a subir otra vez. En fin, ya veremos. Ya veremos. De hecho, si te fijas, hay un titular cada cuarto de hora distinto en todos los medios de comunicación que están fracasando de verdad en su tarea de informar con rigor, y están dejando que se cree una especie de enorme show en torno a todo esto. Pero si te fijas, por ejemplo, cuando una comunidad la felicita a todo el mundo por lo bien que lo ha hecho, resulta que está solo en 64, a las 2 semanas resulta que se les ha disparado a 400. Y los que estaban en 400, que han bajado, pues se suman, pero 15 días más tarde a una nueva subida. Y si te fijas, es toda una especie de ola continua en las cuales picos de unos bajan, otros suben, y se felicita lo bien que lo han hecho unos, pero luego vuelven a incrementar, como ocurrió en Extremadura, y entonces vuelven a castigar a toda la población y vuelven a confinar, y entonces vuelven a reducirla, y entonces luego otra vez sube. Y es que este no es el procedimiento en una epidemia. En una epidemia, en un primer ataque hay que hacer esto, pero lo que hay que hacer es encontrar curas y encontrar sistemas de inmunización, es decir, vacunas. Y eso está muy lejos. De eso íbamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la vacuna, vamos a hablar de AstraZeneca, y sí quiero hacerles una advertencia. Este programa lo están viendo ustedes hoy viernes a las 11 y pico de la mañana, pero este programa está grabado, lo estamos realizando el jueves por imperativos que no podemos salir en directo este viernes. Esto lo digo porque esta tarde viernes se está esperando el informe de la Agencia Europea del Medicamento sobre precisamente AstraZeneca. Se lo digo esto para que lo que vamos a comentar hoy, lo que hoy nos va a comentar Diego, que sabe y mucho de esta vacuna, es antes de que haya salido el informe de la Agencia Europea del Medicamento. Y dicho esto, Diego, se han producido casos de trombosis. De hecho, hemos sufrido el fallecimiento de una profesora, una mujer de 42 años en Sevilla, en Andalucía, que se había vacunado con la AstraZeneca. Claro, el dolor es el dolor, eso es algo indudable, pero realmente los números que está dando AstraZeneca, con independencia de lo que esta tarde comente la Agencia Europea del Medicamento, son números como para haber paralizado, como se ha paralizado la vacunación. Es que, para que veas un poco la tarea que se está haciendo negativa con el exceso de información. Y con absoluto respeto, por supuesto, al dolor de cualquier fallecimiento, claro. Que todos tenemos muchos en nuestras casas, o sea que no es un problema de trivializarlo. Efectivamente se ha producido la muerte de una mujer en Sevilla que se había vacunado con AstraZeneca. Y en la cama de al lado ha muerto otra mujer que no se había vacunado con AstraZeneca. Y ambos dolores son lo mismo. Lo que no podemos hacer es crear alarmismos histéricos que tengan una base o poco rigurosa o intencionada, que también ocurre. Intentando explicar un poco. Tenemos una población sobre la que hay que tener una actuación, que puede ser vacunarla o operarla quirúrgicamente. ¿De acuerdo? Esa población son 40 millones de habitantes, van a fallecer todos los años unos 500.000. Eso está claro. De esos 500.000 van a fallecer por trombocitosis o por cuadros relacionados con trombos o por cuadros que además generan trombos.
Pues calculemos 5.000, ¿de acuerdo? Sí. Significa que personas vacunadas, porque hemos vacunado ya 750.000 más o menos de AstraZeneca, por estadística obligatoria van a morir de trombo, de cuadros relacionados con trombos. De efectos secundarios, sí. Con vacuna, pero no asociado a la vacuna. Simplemente porque son una población suficientemente grande para que se produzcan ese tipo de cuadros. Vale. Probablemente alguno de ellos también muera por una trombocitosis asociada a la vacuna o generada por la vacuna. ¿Vale? Luego, en la población no vacunada se van a producir un número de muertes también por cuadros de trombos. También lo tenemos claro. Y en los ensayos clínicos que se hacen con poblaciones gigantescas, va a haber gente que va a morir con trombos y se le ha aplicado un placebo. En el caso concreto de la AstraZeneca, no solo se utilizó un estudio de comparación con placebo, sino que se hizo con más calado, porque la Universidad de Oxford está detrás de forma seria. Se hizo contrastándolo con un grupo al que se le había vacunado creo recordar, pues de una vacuna severa. Miraré el dato y lo confirmaré con otro. Vale. Pero de hecho se había hecho todavía más riguroso. Los datos alojan unas cifras de grupos vacunados que han sufrido cuadros de trombocitosis severas y rígidas, similar, por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, con la vacuna de Pfizer. O sea que, objetivamente, existe un pequeño riesgo, mínimo riesgo. Recordemos que sobre 17 millones de vacunaciones en Europa ha habido 30 casos, en España ha habido 4 sobre 715.000. Luego es una posibilidad mucho menor que la de que te toque el gordo de la lotería de Navidad. Y todos sabemos que eso no es tan fácil. No. O sea que es una apuesta bastante controlada. Además, tenemos que entender de una forma muy clara que porque haya exceso de información no quiere decir que la realidad sea distinta. Todas las vacunas que llevamos puestas también han tenido esos cuadros asociados. Solo que la gente no estaba tan sobreinformada. De todas formas... Entonces, sigue. Entonces, tenemos que recordar a todo el mundo un concepto que es iatrogenia. ¿Qué es la iatrogenia? El daño asociado, no voluntario, pero estimado, de cualquier tipo de acción médica. Cualquier tipo de acción médica conlleva una iatrogenia, es decir, un daño asociado. Todos sabemos que si entramos en un quirófano tenemos un riesgo más alto de lo normal, pero perfectamente asumible, de morir en el quirófano. Eso es evidente en el momento que se hace una intervención, en el momento que se tiene que sedar o anestesiar al paciente, existen riesgos asociados. Si existen, bueno. Y sin embargo nos operamos. Entonces, tenemos que saber que por iatrogenia, entrar en un hospital conlleva riesgos. El mero hecho de entrar en un hospital. Sí, hablamos de las infecciones de los hospitales. Esas infecciones que tanto callamos. Pero incluso existen riesgos a veces incluso y se estudia de mayor incremento, por ejemplo, de infartos para controlar, simplemente porque la gente tiene una sobretensión y un miedo que termina elevando el número incluso de fallecimientos cardiológicos. O sea, todas las acciones médicas llevan efectos secundarios. Esas iatrogenias son inevitables. Las vacunas que tenemos tenían efectos secundarios y de hecho causaban reacciones de todos los tipos y algunas veces con ciertos cuadros severos asociados. Pero siempre hemos sabido que estar vacunado de poliomielitis es mejor que padecer poliomielitis. Está claro. Oye, de hecho...
viruela es mejor que morir de viruela. Claro. Y Oye, esto pasa igual con el COVID. sí, tú fíjate que, por ejemplo, la OMS insiste en que se debe de seguir administrando la vacuna de AstraZeneca. Aquí, de momento, se ha dicho que durante 15 días no se va a vacunar. Hay gente que tiene una sola dosis y habrá que aplicarle la segunda. Insisto en que estamos pendientes del informe de la Agencia Europea del Medicamento, que se va a hacer, que nos lo van a decir esta tarde. Pero todo esto, si el plan de vacunación que llevábamos, y llamar plan de vacunación ya es un poco presuntuoso, si la vacunación que llevábamos lleva atrasada, este parón puede ser tremendo, puede ser algo que nos va a llevar a no sé cuándo que consigamos estar todos vacunados. Tú fíjate que yo no soy un defensor acérrimo de la Organización Mundial de la Salud, No, porque no. creo que es mejor que exista que no exista, Sí. pero que no es una organización precisamente limpia, estamos sometida a muchísimos intereses Ujú. y las empresas farmacéuticas y los grupos a los que pertenecen son poderosísimos. Entre ellos Pero China. en este caso la Organización Mundial de la Salud tiene razón. Es absolutamente irresponsable y quiero saber a qué responde la paralización que se ha hecho con AstraZeneca. Y dudo que lleguemos a saberlo, porque hay muchos intereses en juego. Claro. Pero la realidad es que es una actuación criminal, Ujú. porque estamos diciendo que hay 400 muertes diarias. Ujú. Entonces, enfrentar, solo en España, enfrentar 400 muertes diarias durante 15 días, total 6.000 muertes, a 3 muertes por posibles efectos secundarios, que como dijo ayer la ministra, Sí. tienen una relación temporal, pero ni siquiera hemos podido determinar si es causal, enfrentar 6.000 muertes a dudas en torno a 3, o a 3 incluso que no hubiera dudas, es inmoral. Ujú. Es decir, hay que vacunar, ¿no? Es una contrarreloj. Pero tú fíjate Estamos casi... hablando de esa tasa de rebaño y estamos hablando Sí, sí. de conseguir que nuestros ancianos, como estamos consiguiendo, ya no tengan por lo menos la incidencia gravísima. Porque todos nosotros, incluidos nuestros ancianos, nos vamos a morir. Ajá. Pero estamos consiguiendo que nuestros ancianos no se mueran por falta de planificación y de previsión, por lo menos por COVID. Aunque entonces alguien seguirá con su cáncer, otros seguirán con sus cuadros de POC y otros seguirán con sus problemas de diabetes y al final nos pongamos como nos pongamos, nos morimos. Sí, está claro. Pero la vacunación ya ha parado la incidencia de cuadros agudos críticos entre ancianos de una manera muy significativa. Ya ha salvado muchísimas vidas de nuestros mayores. Hoy ya lo ha salvado. Sí, sí, Entonces, hay que ser irresponsable, cretino, y que te diría que es criminal. Ujú. Pero Para fíjate que... renunciar a eso en una contrarreloj. Pero tú fíjate que no somos solamente nosotros, que han sido muchos los países que han tomado esta medida. Yo no sé, muchos países europeos que han tomado esta medida de parar la vacunación. Pero hay una guerra de laboratorios gigantesca y están los países detrás. Eso es. Entonces casi hay veces que podríamos hacer un mapa geopolítico de la estupidez. La presión de Rusia con su vacuna, la presión de China a 25 euros la vacuna, Sí. que debería regalársela a todo el planeta. Sí. Y bueno, vemos que es un virus chino. De Pfizer, la presión de grandísimos grupos, la presión de otros y tal, y al final resulta que los países están gobernados por gente que también está sometida a presiones, muchas veces con autoridades sanitarias tan ignorantes como las que hemos conocido aquí. Recordemos que teníamos un ministro que habló del ¿os acordáis del síndrome de la colza? Sí, caramba, Un bichito que si se caía de la mesa se mataba. Qué barbaridad. Y recordad que tenemos un responsable, el señor Simón, que ha dicho tantas tonterías y tan mal y tan tarde que debería estar descalificado, desde luego, para cualquier tipo de gestión de salud. Entonces, hay países que ante el alarmismo y la presión de los medios de comunicación y la presión de los telediarios porque ha muerto una persona en Bélgica y la presión de tal, lo que está haciendo es tomar medidas que son contrarias a la gestión correcta de una crisis de este estilo. Es inmoral. O sea, yo pido que no pido que me vacunen de AstraZeneca ahora mismo porque las vacunas deben ser utilizadas mejor. Yo no soy la persona a la que se debe aplicar una vacuna. Pero pido que en el momento que me
y que me vacunen con AstraZeneca. Ajá, ajá. Para que de alguna manera la gente lo entienda. Realmente, Es clarísimo. realmente, y es cierto que la gente lo denuncia, pero es lógico que ahora mismo los propios laboratorios están pidiendo información sobre el tema de las vacunas y sobre lo que está ocurriendo con el tema de las vacunas. De hecho, Israel, que está prácticamente todo el mundo vacunado, que pagaron un coste muy superior por la vacuna, aparte del dinerito, también era pasar información a los laboratorios sobre las consecuencias de las vacunas. El Servicio Escocés de Salud ha hecho un estudio sobre el 35% de los vacunados, que es muy amplio. Israel, una de las condiciones que tuvo que firmar en el contrato para ser provisto, que creo que ahora se puede decir proveído, Sí. también, de vacunas, fue colaborar intensamente en los ensayos clínicos, a nivel poblacional, a nivel de grandes volúmenes de personas vacunadas. Porque hay una razón de fondo. Nunca se ha corrido tanto con un medicamento. No, claro. Y entonces teníamos que asumir, y yo lo asumo, y deberíamos haber asumido todos desde el principio, que es mejor vacunar que no vacunar, y que si las vacunas no están todavía tan pulidas, debemos asumir que tienen unos ciertos riesgos. Pero hay que ser cretino para pensar que es que el coronavirus no, pero además tiene una cosa, por mucho que se practique, por mucho que se pruebe la vacuna, siempre, como cualquier medicamento, un porcentaje de riesgo existe. Una reacción adversa, claro. Hemos hablado de la iatrogenia. Aparte que hay que estudiar luego en profundidad, y esto ya es una cuestión de anatomopatología. Di la versión fácil, No médicos forenses, sino anatomopatólogos. Sí, el determinar luego si esa persona tenía un cuadro de riesgo severísimo, si resulta que los órganos que estaban dañados ya tenían algún tipo de lesión previa, mil cosas que hay que estudiar. Pero eso ya lo sabemos. Tú imagínate la noticia. Ha muerto, ya sabiéndolo, sí, certeramente, ha muerto una persona en Sevilla porque ha entrado en un quirófano y ha tenido una infección, un desplome integral que no ha habido manera de recuperar tras ser administrada la anestesia. Y sabemos que ha muerto por entrar en el quirófano. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos todos los quirófanos del país y paramos todas las operaciones del país? ¿Cerramos todas las operaciones quirúrgicas de este país? No, oiga, seguimos entrando en el quirófano y asumimos el riesgo. Sí. Y estamos hablando de una operación grave, no de un pinchazo. Sí, pues no. Es de locos, porque la gestión del riesgo es fundamentalmente sensata, o debe ser fundamentalmente sensata. ¿Me dice usted 15 casos contra 6.000 en 15 días? ¿Dónde hay que firmar? Ya sé que es una desgracia morirse, pero es que 6.000 personas se mueren. Entonces, que aleatoriamente puede haber 15 personas que se mueren contra 6.000. Si yo soy el gestor del riesgo de salud pública, ¿dónde tengo que firmar? Y es lo mejor que me pueden decir. Lo malo es que tuviera que elegir entre que se mueren 6.000 o se mueren 4.000. Lo que pasa es que tú fíjate, Diego, que ya antes de iniciarse incluso el tema de vacunación, que, queridos amigos, nos vamos hasta el 22 de diciembre. O sea, han pasado ya 3 meses y estamos como estamos. Pero si de alguna forma mucha gente se mostraba muy reacia al tema de la vacunación, el tema de AstraZeneca no le da de alguna forma justificación para decir, ¿veis? Ya os lo dije, es que no van a cambiar el ADN, es que no sé qué. Para toda esta gente decía cosas raras. Eso ya era psicodélico entre George Soros y los nanorobots. Los nanorobots, esta historia, claro. Pero ese tipo de ignorancia irresponsable siempre ha existido. Lo que sí que está clarísimo, hay 3 elementos en torno a AstraZeneca que la gente no está conjugando y que son fundamentales. Hay 4, pero bueno, voy a decir 3, voy a decir 4. A ver, ¿cuál? El primero, resulta que los estudios de AstraZeneca están basados en estudios muy serios y muy rigurosos de la Universidad de Oxford. Es muy importante que Oxford está detrás, está claro. Y al estar detrás es más transparente. Cuidado que las
farmacéuticas no son tan transparentes, Ajá. pero las universidades son más transparentes. Entonces tenemos más información sobre la vacuna de AstraZeneca a través de la Universidad de Oxford y con más rigor que de otras vacunas. Ese es un elemento que está incidiendo. Segundo elemento que está incidiendo, que parece que no, pero es relevante. AstraZeneca se hizo antipática de cara a muchos países europeos porque incumplió sus compromisos de suministro primando que era una vacuna inglesa por el tema del Brexit. Y entonces, de alguna forma, ese incumplimiento la ha puesto en foco también de forma relativamente razonable. Tienen razón. Hay que cabrearse con los de AstraZeneca porque cuando ha llegado el momento han dicho, oiga, esto está financiado con dinero inglés, tal, y lo siento, pero aquí no somos todos iguales. Eso es cierto, también hay mucho contraargumento en dirección contraria, porque nosotros también hemos invertido y hemos invertido en otras, y también estamos exportando, como ayer la presidenta de la Comisión Europea recordó, y estamos exportando vacunas al mundo y estamos teniendo problemas con nuestro suministro, mientras exportamos vacunas. Claro. Entonces, ese elemento con AstraZeneca en relación al Brexit está incidiendo también de manera negativa. Pero es que hay otro elemento fundamental que subyace. ¿Cuál? La gente no se ha dado cuenta de que con seguridad tiene mucho que ver con esto. AstraZeneca vale 3 euros. Y las siguientes vacunas están desde los 17 hasta los 30. Incluida esa China que decimos que vale 25 euros. Entonces hay unas tensiones importantísimas desde el punto de vista comercial. Y eso siempre subyace. Si alguien cree que ese tipo de elementos no confluyen en lo que es el mercado, lo que es la venta, la difusión de productos y las guerras comerciales, por ejemplo, de Estados Unidos contra las guerras de aranceles o tal, si alguien cree que la cuestión económica no tiene incidencia, está simplificando. No sé cuántas, porque esto es muy oscuro, pero la tiene. Hay un trabajo sucio con seguridad de otras farmacéuticas para desacreditar a la más barata. Porque además el contraste es tan alto que les deja un poquito en evidencia. No, es que además AstraZeneca se comprometió a no obtener un beneficio con esto y venderla prácticamente al precio de costo de producción. Y eso es lo que les deja con el culo al aire. Entonces hay muchos mecanismos muy poderosos en los grupos farmacéuticos para incidir sobre la opinión pública. Se gasta mucho dinero en campañas mediáticas de todos los tipos, desde siempre. Y eso hay que tenerlo también en consideración. Fíjate, yo a día de hoy, aparte de esta polémica, sigo manteniendo que es probablemente la mejor vacuna con mejores resultados, aunque nos fastidia a través del Brexit que Inglaterra ya no esté en Europa. Es la vacuna más seria y el mayor esfuerzo que he visto jamás. No, el esfuerzo ha sido brutal. Empezaron a trabajar en ella prácticamente en marzo del año pasado. Y en la universidad formaron grupos muy serios. Es una vacuna extraordinaria. No, además se formaron los grupos en la universidad prácticamente al inicio de la pandemia. Al principio ya montaron grupos de investigación en la Universidad de Oxford. Además fue algo inmediato. Vale, oye, que nadie piense que es que a mí resulta que me paga AstraZeneca, que solo faltaba. ¿No? Pues yo estaba siguiendo la corriente, la pensaba que sí. Pero vamos, que a mí no me hacen descuento en la farmacia ni cuando voy a omeprazol con receta. No, pero sí es cierto que da muchas garantías y que yo creo que se está tratando ahora mismo de una forma injusta. Y además hay una cosa que me preocupa también, es cuando esto pase, insisto, que estamos pendientes del informe de la Agencia Europea del Medicamento, pero sí me preocupa el que la gente desconfíe de esta vacuna y sobre todo lo que más me preocupa es que se ralentice, que se pare, como se ha parado ahora mismo, el tema de la vacunación, porque íbamos mal, ahora la paramos los 15 días, es preocupante, hay que ganar tiempo al tiempo y hay que ganarle terreno a este virus chino que hasta ahora no lo hemos conseguido. Pero la gente tiene que hacer autorreflexión. Yo hay muchas veces, si tú lo sabes, que digo,
somos gilipollas, con perdón, con perdón de nada, ¿no? Somos gilipollas, y en estos casos lo manifestamos más. Sí. Hay que ser idiota para no vacunarse. Yo estoy convencido. Se puede uno no vacunar, pero que se acuerde que lo que es idiota. Uh-huh. En términos absolutos y claritos. Y se puede ser idiota también, no pasa nada. Pero desde luego es difícil que alguien no se vacune y no sea ahí. Ese es un hecho, es una evidencia científica. Sí. Eso para empezar. Segundo, ahora sí que hay un problema que la gente también tiene que someter a reflexión. Hay una irresponsabilidad hacia los demás en el tema de no vacunarse. Ya recordamos en su momento que nos imaginamos, por ejemplo, una pandemia uh-huh. como la fusión, en este caso la fisión nuclear dentro de un reactor atómico. Joder. ¿Vale? Uh-huh. Es una reacción en cadena, unos neutrones golpean a unos átomos de hidrógeno, de deuterio, uh-huh. tal, generan helio y lanzan otros neutrones en cadena que hacen que otros átomos exploten y tal, y se produce una reacción en cadena. Esa reacción en cadena solo hay una forma de controlarla y llegado el momento de apagarla. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Ya lo comentamos, introducir barras de plomo. Claro. Entonces vas introduciendo barras de plomo y vas frenando esa reacción en cadena, porque que cada vez esos neutrones tienen más problema para incidir contra otros átomos porque se encuentran por el camino átomos de plomo uh-huh. que no se suman a la reacción. Uh-huh. Claro. Entonces, si queremos controlar que la temperatura de fisión dentro del reactor está siendo muy alta, introducimos las barras. Y lo hemos visto hasta en las pelis. Sí, lo hemos visto hasta pelis. Y si tenemos que apagarlo, introducimos un montón de barras. Uh-huh. Hasta llegar al momento en que lo paramos. Bueno, pues las personas que han pasado el COVID, digan lo que digan de lo de que hay posibilidad de... sí, que siempre la hay, pero que es nula, mínima, uh-huh. De reinfección. Las personas que han pasado el COVID y las personas vacunadas son esas barras de plomo. Claro. Y entonces, si te dan la oportunidad, primero, de librarte del cuadro severo y rígido del COVID, sobre todo si va a más, uh-huh. que ingresar en un hospital, si te dan la oportunidad de librarte, debes cogerla. Claro. Pero no solo por ti, por los demás. Claro, pero debes recordar que es que además estás frenando en otros. Uh-huh. Y eso es algo a lo que los medios de comunicación no han apelado. Han apelado a 1000 chorradas. Desde sacar a un intrépido reportero, yo no sé de qué árbol se ha caído, para que el micrófono en la mano pregunte a una señora por la calle en mitad de Preciados si le da mucho miedo, para decir, si la población está asustada. A la primera señora que pasó. Y además con sesgo, porque muchas veces lo que hacen es filtrar solo las claro, eso, claro. Pero bueno, claro. El hecho es que por responsabilidad debemos vacunarnos cuando nos toque. Uh-huh. Y ahí es donde vuelven otra vez los taraos de la administración, nuestros dirigentes, a no saber ni siquiera determinar qué es cuando nos toca. Es que ese es el problema. Es que ese es el problema. El tema del plan de vacunación, que cada día es una cosa distinta. El plan nacional de vacunación. Si no queréis ni vacunas, no habéis sabido ni comprarlas. Han tangado. No sé si te acuerdas que en un programa dijimos, oye, cuidado que la compra de vacunas, lo dijimos hace meses, Sí. Cuidado que la compra de las vacunas que van a salir va a ser una timba de póker. Claro. En la cual van a entrar desde las diplomacias occidentales hasta los intereses ocultos de dictadores como Putin, pasando por las cartas en las mangas de los grandes grupos y las grandes multinacionales. Esta es la gran timba. Ajá. Y entonces resulta que somos el pardillo. Sí, hemos sido los pardillos otra vez. ¿Tú te acuerdas que la tontada esta de que si miras en una partida de póker, en una timba de póker y no encuentras al pardillo, es que el pardillo eres tú? Sí, sí, una buena frase. Una buena frase. A todos los demás, y todos los demás no tienen pinta de pardillos, cuidado que el pardillo eres tú. Sí, está claro. Entonces, para empezar han sido tan incapaces, entre otras miles de cosas, de gestionar una compra en un escenario complicadísimo,
Sí. a muchísimas bandas en el mercado internacional de las expectativas de fármaco, porque encima había que comprar cuando había expectativas de fármaco. Claro, claro. Para eso había que hacer un seguimiento súper riguroso del trabajo de todos, la evolución de los ensayos clínicos y tal, y tomar posiciones muy serias. Ajá. Y luego meter suficientes garantías contractuales para que los contratos se cumplieran. No se puede hacer peor. No, la verdad Y que no. esto, no, España desde luego, Ujú. pero Europa Sí, ha demostrado eso te iba a decir. Que es un está bien elefante mal. artrítico, ¿eh? Es un elefante Estamos artrítico. Sí, y la verdad es que Europa, mal por Europa. Mal por Europa. hiperburocratizados, Sí. lentos, pánfilos. Estamos como una gran potencia que ya declina, por decirlo de alguna manera, y que ya se autoconsume en sus propios defectos. Podemos revitalizarlos y seguimos teniendo valores maravillosos. Pero Europa está demostrando en el escenario mundial, en el escenario internacional, que le está pasando el arroz. Que pintamos mucho menos de lo que queremos. Sí, y que lo gestionamos mal. Y nuestra clase política, nuestra burocracia europea, nuestra estatalización salvaje, como dicen los franceses, Ajá. pasa factura porque nos quita reflejos, nos hace gordos, pesados, lentos, vagos, si siguen yendo a Bruselas y siguen cogiendo aviones y unos privilegios gigantescos y van a unos plenos en los cuales resulta que no aparece ni la décima parte, digan lo que digan, y los jueves vacían el Parlamento, digan lo que digan, y se van de cachondeo el fin de semana con sus familias y tienen un montón de pastas para gastos y tal, pero estamos siendo absolutamente ineficaces, lo estamos demostrando, y encima pataleando. Sí, la verdad es que Europa ha sido muy decepcionante. De todas formas, lo de Europa es algo que ya sabíamos y lo estábamos esperando. Solamente necesitamos ocurrir algo como lo que ha ocurrido para que se quedara en evidencia. Pero vamos, es algo que todos estábamos esperándolo, ¿eh? Bueno, y desde luego España a la cabeza. Bueno, claro, Si nos faltaba apuntarnos ya a la última estupidez, lo hemos hecho. También paramos nosotros bastante. Sí. Pero bueno. Pero es falta de criterio y falta de todo. Entonces tú fíjate, por un lado, ni siquiera somos capaces de comprar vacunas. Y luego, por otro lado, o sea, ni siquiera sabemos aplicarlas. O sea, no hay un plan nacional de vacunación serio. Es Unas que comunidades están vacunando a fontaneros y los otros están vacunando, yo qué sé, ¿qué te digo? Pues, Iba a decir otra burrada. a policías, hay todavía mucha gente mayor que está sin vacunar, pero mucha. Sí. Pero mucho, y por otro lado se está vacunando, como estamos viendo, a profesores, a docentes, a policías, a bomberos, y en cambio la gente mayor no sé. Con unos intereses particulares sobre la mesa, contrarios al bien común, corporativos, intereses corporativistas. Claro. Cada uno, yo a lo mío y defiendo lo mío, los demás que les partan un rayo. Incluidos los sindicatos sanitarios, Hombre, claro. Que a la primera de cambio, si se les echa un cable, la lían para decir que es intrusismo. Sí, claro, y estamos viendo cómo... Los sindicatos sanitarios son culpables, por ejemplo, de que no se hayan hecho test de antígenos en las farmacias. Cierto. Por corporativismo. Cierto. Han tenido la osadía de decir que los farmacéuticos no eran capaces de hacer un test ridículo de los que yo llevo hechos 1000. Fíjate, sin fallos. Pues no han sido capaces por intereses corporativos. Querían que se vieran las carencias para presionar en el futuro. Es decir, oiga, no es intrusismo si ahora en una crisis ayuda a un colectivo tan importante como el de la farmacología, que tiene más formación muchas veces que los integrantes de los sindicatos sanitarios. Están más capacitados. Pasó lo mismo con los veterinarios, que son los grandes expertos de vacunación de este país. Claro. Y que llevan vacunando a animales, porque la gente sigue creyendo que un veterinario es un tío que cuida a su perrito caniche al que le ha puesto una mantita para pasearlo por cerrar. Incluso te diría más, a nivel de investigación, porque tú fíjate que hay una serie de laboratorios veterinarios con unos avances en inmunología y tal tremendos, impresionantes. Pero son los mismos. Claro. Pero los veterinarios de este país son los que tienen que inocular vacunas, aparte de otras cosas, y muchas veces cuando se les va la brocha, pues hormonas, ¿sabes? Pero son los que tienen que inocular vacunas a todos los animales que nos comemos en el plato. Claro. Entonces,
llevan toda la vida vacunando caballos, vacunando ovejas, vacunando pollos, vacunando todo lo que se les ha ocurrido, aparte del perrito de la señora del barrio de Salamanca. Pues ese personal también quedó fuera del juego. Está quedado fuera del juego todo el mundo. La sanidad privada, que nos ha vacunado a todos, fuera de juego dentro del plan. ¿Por qué? Por intereses, por un lado corporativos y por otro lado políticos. Sí, está claro, está claro. A la Moncloa le molestaba no poder considerar a la sanidad privada como el enemigo, igual que a la docencia privada. Eran el enemigo, no pueden ser parte de la solución porque entonces se nos joroba el discurso. Y me importan un bledo las muertes. Porque esa es la coletilla que falta. No vamos a incorporar a la sanidad privada al Plan Nacional de Vacunación. Y eso es lo que no está escrito, pero es real y me importan un bledo las muertes. Porque es la consecuencia automática. Es lo que están y lo que han demostrado abiertamente. Diego, nos tenemos que marchar. Danos, tú si confías en la vacuna de AstraZeneca, te la pondrías contentísimo y ojalá que nos la podamos poner todos muy prontito, ¿no? Hombre, si hay algo en lo que confío, desde luego es en los avances de la ciencia. La medicina yo también. Es uno de sus mejores exponentes, con todos sus defectos. Entonces, claro, si yo tengo un accidente de tráfico y levanto la cabeza y miro y tengo la pierna al otro lado de la carretera, la pierna izquierda al otro lado de la carretera, ya sé que hay riesgo iatrogénico para que me operen, pero por favor, ¿dónde está el quirófano más cercano? Más cercano, claro. Que ya estamos tardando. Está no, claro. Oiga, es que verá usted, le voy a decir a usted la incidencia asociada iatrogénica al uso de quirófanos. Que no te enrolles, que me lleves al quirófano. Siempre aquí, que salga usted de aquí ahora mismo, por favor, que si no, que me voy andando con la otra pierna. Sí, me la meto debajo del brazo y voy a la pata coja. Entonces, en el caso de las vacunas, por favor, estamos en las mismas. Incluso con efectos secundarios y iatrogénicos, incluso mucho más altas. Es terrible una muerte, pero es que la gente se cree que vacunarse es correr el riesgo de morir y no vacunarse, ¿no? No vacunarlo es tener mucha más posibilidad de que esto ocurra, está claro. Más. Claro. 6.000 muertos en 15 días contra imagínate, 15, 30. Es que tenemos 6.000 muertos en 15 días. Sí. Sin vacunarse. Sí. Y ahora, ¿qué me dices? ¿Que tenemos 30 vacunados con riesgo? ¿Dónde hay que firmar? Está claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo, Diego, de verdad. Amigo mío, aquí lo dejamos. Bueno, y la última ya, que ya ni me molesto, ya muy rapidito, una décima de segundo. No, venga, hombre, dila. Administramos dinero público que es nuestro dinero. Y necesitamos administrarlo bien. El dinero que se va a un sitio no se va a otro. Claro. Y al final resulta que faltan camas en otros hospitales, imagínate. O falta lo que se dé la gana, o falta dinero en un momento determinado para no sé qué. Una vacuna de 3 euros desde el punto de vista de salud pública hay que pensársela muy en serio. Sí. ¿Por qué? Porque es 10 veces menos gasto. No, y porque diga lo que diga nuestra vicepresidenta Calvo, el dinero público sí es de gente, ¿eh? Eso que no es de nadie, es nuestro. Es de las personas humildes que cogen el metro a las 5 de la mañana. Claro que sí. Pero eso se nos olvida y también es importantísimo una vez que tienes que contemplar lo que es el bien común. O sea, que lo ideal sería que todas las vacunas valieran 3 euros como la de AstraZeneca. Claro. Y quiero que AstraZeneca me regale algo, ¿eh? Quiero, no sé. Los de AstraZeneca, ¿me estáis oyendo? A mí también. Que yo me dejo corromper rapidísimo, ¿eh? Yo también, soy persona de pocos ceros. Soy persona de poquitos ceros. Diego Ortiz, ha sido como siempre un placer y hemos aprendido un montón escuchándote. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, un besazo a Claudia. Otro para ti, Diego. Eso sí que lo oye bien. Sí, a otro a Vicky que estará por ahí saltando oye, a ver si... También la tengo por aquí. A ver si vuelven los abrazos. A ver si vuelven los abrazos, que mira que lo echamos de menos. Mira que lo necesitamos. Amigo Diego Ortiz, un auténtico placer. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Amigos, aquí lo dejamos. Luego ya saben que a las 12 empezamos con el programa de Ponte al Día. Hasta en un ratito, amigos. Nordeste Radio.
La voz del nordeste de Segovia.